El Plan Cóndor, la dictadura argentina y el papel de las madres de la Plaza de Mayo en la reconstrucción de memoria histórica. El siglo XX se caracterizó por ser en lo sumo convulso, repleto de acontecimientos como la Primera y Segunda Guerras Mundiales, la Revolución Bolchevique, el crack de 1929, la caída del muro de Berlín, la Guerra Fría y la Revolución Cubana, solo por mencionar algunos, hechos que marcaron sin precedentes el rumbo de nuestra historia, y en diferentes lugares del planeta, introdujeron y después consolidaron grandes transformaciones en términos políticos, económicos, culturales y sociales, dejando secuelas que perduran hasta nuestros días. América Latina no fue ajena a estos hechos, y quizás la implantación de regímenes dictatoriales en la región del Cono Sur sea un ostensible ejemplo de ello, en el marco de lo que después se conocería como el Plan Cóndor. La segunda mitad del siglo XX estuvo enmarcada por una profunda pugna ideológica que dividió al mundo en dos grandes bloques, dos modelos antagónicos en una contienda por ser la hegemonía mundial. Esto se encabeza de dos de las potencias que resultaron victoriosas de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, Estados Unidos, con el bloque occidental o capitalista, y por el otro, la por entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con el bloque oriental o comunista. Este suceso histórico se conoce como la Guerra Fría, porque acontece lejos de los campos de batalla y el enfrentamiento directo, y que tuvo a América Latina como uno de sus principales epicentros. En el marco de esta lid ideológica ocurrió la Revolución Cubana, en una isla que por décadas había estado bajo el control de los Estados Unidos y que por ese entonces se encontraba bajo el régimen del militar Fulgencio Batista. Así, en la década de los 50 se desató un proceso revolucionario liderado por figuras como Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, que resultó victorioso e implantó un régimen de tintes eminentemente socialistas. Este nuevo régimen propició el apoyo, la cercanía y el establecimiento de relaciones estrechas en ámbitos tanto político-ideológicos como económicos con la Unión Soviética y consecuentemente con el bloque comunista. Esto claramente alarmó a Estados Unidos y bajo el temor de posibles réplicas del caso cubano en la región, se encaminó hacia la implantación de las denominadas estrategias de contrainsurgencia, que pretendía fueran implantadas en América Latina. Una de ellas fue el Centro de Adiestramiento Latinoamericano, localizado en Fuerte Amador, Panamá, cuya creación data del año 1946. Sin embargo, se conocería años después con el nombre de Escuela de las Américas y se posicionaría como uno de los principales parajes de la influencia estadounidense en la región. Se estima que en menos de 60 años, la Escuela de las Américas entrenó a más de 60.000 soldados provenientes de diferentes lugares de Latinoamérica en técnicas de combate, tácticas de comando, inteligencia militar y técnicas de tortura. En este lugar se empieza a configurar una política mucho más militar y estratégica. Se crea la doctrina de seguridad nacional. Esta llamó a la contrainsurgencia. Los militares fueron incentivados a observar dentro de sus sociedades. Comenzaron a sentir que ellos eran los únicos que podían garantizar la seguridad nacional, y los civiles ya no eran considerados confiables. En el contexto de una lucha contra el comunismo internacional, y como resultado de un encuentro llevado a cabo en noviembre del año 1975, surgió el Plan Cóndor, una red de coordinación transnacional que tenía como fin controlar y exterminar focos insurgentes y cualquier tipo de oposición política en América del Sur. Esta estrategia contó con la participación de los países ubicados en la zona más austral del continente suramericano: Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay, con el auspicio de los Estados Unidos y el importante papel de Henry Kissinger, por entonces secretario de Estado. Asimismo, países como Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia participaron de manera esporádica. En este marco, se instalaron una serie de dictaduras en los países del Cono Sur. En Paraguay, con Alfredo Stroessner, de 1964 a 1989. En Brasil, con Humberto de Alencar Castelo Branco después del golpe militar del 64. En Bolivia, con Hugo Banzer en 1971. En Uruguay, con Juan María Bodarberry. En Chile,
con Augusto Pinochet después del golpe de 1973 y finalmente en Argentina con Jorge Rafael Videla en 1976. Todos estos encabezaron dictaduras de extrema derecha, donde los derechos humanos de sus ciudadanos fueron violados sistemáticamente durante años. Estos estaban apoyados en las dinámicas del Plan Cóndor, que contaba con el Centro Clandestino de Tortura, Automotores Orletti en Buenos Aires, como uno de sus principales lugares de operación, y los llamados vuelos de la muerte, en los cuales las personas detenidas y torturadas anteriormente eran trasladadas en aviones bajo la premisa de ser llevados a otro centro. Sin embargo, eran arrojados vivos y en ocasiones sedados, pero conscientes, al mar, constituyéndose en uno de sus mecanismos más feroces. Este conjunto de acciones se denominaría posteriormente como terrorismo de Estado. En el año 1992, Martín Almada, activista, profesor y exprisionero político paraguayo, siguiendo el rastro de un preso político para una investigación judicial, descubrió los denominados archivos del terror. Este es un registro de las comunicaciones entre los servicios de la inteligencia paraguaya y los demás países involucrados en el Plan Cóndor, convirtiéndose en la mayor prueba documental de las atrocidades cometidas en estos años, y a su vez serviría como una muestra fehaciente de las ejecuciones del Plan Cóndor, así como un acervo documental para llevar a efecto procesos judiciales. Rellenaban los datos, nombre, apellido, filiación política, ideología política, quién eran sus padres, quién eran sus hermanos. Y una pequeña síntesis del por qué estaba ahí. Y de ahí ya pasaba a la tortura. Rosa es la guardiana de este triste tesoro histórico que aún hoy sirve como prueba en decenas de juicios a represores en distintos países de la región. Aquí, en cientos de carpetas metódicamente clasificadas, se encuentra el testimonio de personas cuyas vidas fueron intercambiadas como trofeos por los dictadores latinoamericanos. Dora y Alejandro eran argentinos y fueron detenidos en Asunción. Aquí en sus fichas dice que fueron puestos a disposición de las autoridades argentinas y trasladados a Buenos Aires en un avión de la Armada el 16 de mayo de 1977. El mismo día en el que también Videla dejaba a Paraguay luego de realizar una visita a Stroessner y donde evidentemente se estaba llevando como favor por parte del dictador paraguayo a estos dos jóvenes que nunca llegaron a Buenos Aires. El caso argentino. Durante el siglo XX, Argentina fue epicentro de numerosos golpes de Estado. En 1930, 1943, 1955 y 1962, con un régimen dictatorial de carácter provisional, y en los años 1966 y 1976, bajo la estructura de un Estado burocrático y autoritario. En este contexto de alternancia entre dictaduras y gobiernos democráticos, fueron derrocados Arturo Frondizi, José María Guido y Arturo Illia. Este último, derrocado en el golpe de Estado de junio de 1966, se convertiría en la primera dictadura cívico-militar de carácter permanente en el país. Al abordar el caso argentino, es necesario dedicar algunas palabras a un movimiento político y social que marcó sin precedentes la historia del país y que a día de hoy sigue despertando amores y odios. El peronismo surgió en los años 40 bajo las figuras del militar y líder político Juan Domingo Perón y su segunda esposa Eva María Duarte de Perón, más conocida como Evita, política y actriz argentina. Perón llegó a la presidencia en febrero de 1946. Cargo que ocupó en 3 ocasiones. En este momento ya se había erigido como una figura de gran relevancia en la política nacional. Instaló el Plan Quinquenal Económico, nacionalizaciones de bancos, gran cantidad de obras públicas, viviendas para familias obreras. Se fundaron numerosas escuelas y se construyeron más de 4.300 centros de salud con el auspicio de la Fundación Evita Perón. Asimismo, la figura de Evita jugó un rol de gran importancia en la inserción de la asistencia a los sectores necesitados, apoyo a trabajadores y a su vez en el impulso de importantes reivindicaciones de género. No obstante, con los años este movimiento atravesó nuevas condiciones, grandes cambios y momentos difíciles, como la muerte de Evita Perón, declarada jefa espiritual de la nación, los exilios de Perón,
las divisiones dentro del movimiento en décadas posteriores, proscripciones, entre otros sucesos. En junio de 1966 se efectuó un golpe de Estado que derrocó al gobierno de Arturo Illia. Tal y como en los anteriores golpes, los militares destituyeron al presidente y clausuraron el Congreso. Sin embargo, esta vez, los miembros de la Corte Suprema de Justicia fueron obligados a abandonar sus cargos y también se creó un estatuto que reemplazó la Constitución, dando como resultado un régimen militar que concentraba todo el poder en Juan Carlos Onganía, conductor de la llamada Revolución Argentina. Este régimen cívico-militar adoptó la doctrina de seguridad nacional. Asimismo, se adoptaron medidas económicas como reducción del personal estatal, congelamiento de salarios, suspensión de negociaciones colectivas de trabajo. Esto despertó reticencias desde sectores como el estudiantil y el profesorado. En respuesta a ello, se efectuó un decreto donde se ordenaba la intervención a las universidades estatales. En este marco acontece la Noche de los Bastones Largos, en 1966, y en el año 1969 se da el Cordobazo, considerado como una de las más grandes manifestaciones en la historia reciente de Argentina, que marcó el inicio de una nueva época. Estos acontecimientos, que manifestaron con fuerza las inconformidades ante la dictadura, golpearon fuertemente al gobierno de Onganía. También, en los años 70, empiezan a edificarse pequeños espacios de libertad, en los galpones de los sindicatos, en los sótanos de las instituciones, en las sacristías de las iglesias. De forma absolutamente clandestina, se empieza a construir una nueva resistencia. Asimismo, se da la creación de las primeras organizaciones armadas, con los primeros grupos revolucionarios peronistas, marxistas y comunistas, como la organización guerrillera Los Montoneros, de corte peronista, y el Ejército Revolucionario del Pueblo, que propugnaba por una revolución de corte socialista. Asimismo, los militares crean por su parte la AAA, Alianza Anticomunista Argentina. En un clima de inconformidades, a razón de la conflictividad política y social y los conflictos dentro de los sectores militares, se dieron 2 golpes internos y como resultado 3 dictadores en cuestión de 9 años: Juan Carlos Onganía, Roberto Mancelo Levington y por último Alejandro Agustín Lanusse. Este pactó una salida electoral en 1973, que trajo nuevamente al peronismo al poder con Héctor José Cámpora. Tras la renuncia de Héctor José Cámpora, el regreso de Perón al país después de un largo periodo de exilio y su victoriosa elección con María Estela Martínez de Perón como fórmula vicepresidencial y un triunfo de más del 60%, llega a su tercera presidencia. Esta vez en condiciones muy diferentes de aquellas a las que se había enfrentado en sus anteriores administraciones. Perón fallece el 1 de julio de 1974 y María Estela se vio obligada a ocupar el cargo de presidenta de la nación. Sin embargo, su gobierno se vio profundamente atravesado por una crisis tanto política como económica, y la inminente división del peronismo en aquellos años no jugó a su favor. En estos años se firmó el decreto 261 de 1975, que se llevaría a efecto con el nombre de Operativo Independencia, acaecido en la provincia de Tucumán, y en el cual las organizaciones guerrilleras sufrieron una derrota. Esta sería una pequeña muestra de los sistemas de represión que se instalarían posteriormente de forma amplia y feroz, con el golpe de Estado de marzo de 1976. En este contexto, aconteció el renombrado golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, donde por primera vez las 3 Fuerzas Armadas, Marina, Ejército y Fuerza Aérea, actuaron conjuntamente bajo un sistema de repartición de poder, con el nombre de Proceso de Reorganización Nacional. Población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar.
Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Acera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. Desde un primer momento se dio una pugna dentro de las Fuerzas Armadas en torno a quién ostentaría el cargo de primer mandatario. Habían dos bandos, por un lado el sector que se denominaba de corte liberal en cabeza de Videla y Roberto Viola, y por otro el sector más radical que contaba con la figura del marino Emilio Macera, un personaje oscuro e intrigante. Finalmente, el 29 de marzo del 76, el cargo de primer mandatario de la nación quedó en manos de Jorge Rafael Videla. Al corto tiempo de su implantación, se pudo evidenciar que este régimen dictatorial también ostentaba fines económicos claros. Así, mediante la violencia se logró imponer un nuevo modelo de acumulación basado en la primacía del capital financiero. El rostro económico de la dictadura fue José Alfredo Martínez de la Hoz, economista, abogado y ministro de Economía, proveniente de una familia de clase alta y tradicional, quien bajo el lema «achicar el Estado, agrandar la nación», ejecutó acciones como la congelación de salarios, la eliminación en el control de precios, lo cual fue un verdadero desastre para la industria de los trabajadores, recortes en el proteccionismo en la industria nacional y eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, entre otras medidas. Así, las calles de las diferentes ciudades del país se poblaron de patrullas. Muchos de sus miembros eran exintegrantes de la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, y conformaban los llamados grupos de tareas, mediante los cuales fueron torturadas y asesinadas miles de personas. La persecución ideológica alcanzó niveles inéditos y abarcaba no solo a guerrilleros, también a dirigentes gremiales, sociales, políticos, religiosos, intelectuales, a artistas, a periodistas, a estudiantes y a familiares y amigos de las víctimas. A grosso modo, la estrategia represiva se dividía en tres etapas. La primera, de fichaje, la segunda, de detención y secuestro de forma ilegal, y posterior tortura, y por último, la de asesinato o, en algunos casos, de posible liberación. Los detenidos eran hacinados en condiciones inhumanas, así perdían la noción del tiempo transcurrido. No se les llamaba por su nombre, sino que se les asignaban números para suprimir su identidad. Debían soportar extensos interrogatorios y eran expuestos a constantes torturas, físicas y psicológicas, como simulacros de fusilamiento, violaciones, amenazas de muerte a sus familiares, exposición a la electricidad, entre otros. La mayoría fueron fusilados y enterrados en fosas comunes. Otros eran arrojados al mar y al Río de la Plata en los denominados vuelos de la muerte, de los cuales aparecían en periódicos como extremistas muertos en combates ficticios con la policía. Así, los denominados centros clandestinos de tortura se convirtieron en centros de exterminio. Habían más de 500 a lo largo del país, entre ellos la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA, Campo de Mayo, el Olimpo, la Perla, el Vesubio, Automotores Orletti, el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y el Campo de la Ribera. Dentro de estos centros clandestinos también se dieron las denominadas maternidades clandestinas, cuyo procedimiento consistía en mantener con vida a la embarazada hasta el momento del parto. Luego sería asesinada. Su bebé quedaría en manos de los represores, quienes, con documentos falsos, suprimirían y reemplazarían la identidad del bebé. Según estimaciones de las madres de la Plaza de Mayo, durante la dictadura fueron robados entre 400 y 500 bebés, de los cuales fueron localizados alrededor de 120. En el marco de un sistema que instaló el miedo y la desconfianza en la sociedad, que incitaba constantemente a denunciar a cualquier sospechoso, opositor o subversivo, un sistema represivo que parecía crecer desenfrenadamente, con un estricto estado de sitio,
secuestros y detenciones a plena luz del día, prohibición de las reuniones y manifestaciones públicas, surge el movimiento de las Madres de la Plaza de Mayo. La apertura en Argentina del Banco Nacional de Datos Genéticos, BNDG, que por estos días cumple 30 años, el país austral se convirtió en el disparador del trabajo de genética y estadística forense que luego se desarrolló en el mundo. Así fue el ahínco de las integrantes de la Asociación Humanitaria Abuelas de la Plaza de Mayo para localizar y devolver a sus legítimas familias todos los niños robados por la última dictadura militar argentina, la que abrió la puerta a una solución: el índice de abuelidad, que garantizaba en un 99,99% la afiliación con descendientes de segundo grado. La identificación, que ya llevamos 122 nietos identificados, la identificación de los nietos a través de una herramienta científica fue la prueba de que en la Argentina había apropiación de niños como una política de tomarlos como un botín de guerra, digamos, había una política sistemática de apropiación de niños. Esto no fue casual. Pese a la represión y el terror de la dictadura, algunos grupos de civiles, en su mayoría madres, recorrieron juzgados, oficinas públicas y comisarías en busca de sus seres queridos detenidos y posteriormente desaparecidos. Algunas también buscaban a sus nietos, víctimas de las denominadas maternidades clandestinas. Se considera que un 80% aproximadamente de aquellos detenidos y desaparecidos no estaban de modo alguno relacionado con la subversión, y que en el primer año de dictadura ya habían más de 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos y decenas de miles de exiliados. En este contexto, y bajo la proscripción de las reuniones públicas, un jueves 30 de abril de 1977, 14 madres y abuelas de desaparecidos comenzaron a congregarse en la Plaza de Mayo. La policía, percibiendo el crecimiento de las madres, no dejó que ocuparan el lugar, obligándolas a circular. Obedeciendo la orden de no quedarse congregadas en los bancos de la plaza, aquel conglomerado de mujeres que se había reunido para una actividad política empezaron a circular alrededor de la plaza. Así surgieron las rondas de las Madres de la Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo, un representativo lugar para los argentinos, donde se encuentran los edificios más emblemáticos del poder: la Catedral, la Casa Rosada, los bancos Nación Hipotecario, la Intendencia de la capital. Así, las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, con su característico pañuelo, se posicionarían como un movimiento de resistencia y oposición a la dictadura, congregándose desde entonces cada jueves sin falta. Sueltas cada una por su lado, no nos hubiera conocido nadie. No obstante, este movimiento también fue presa de persecuciones y campañas de desprestigio. Las llamaron locas o madres de terroristas. Fueron víctimas de maltrato sistemático por parte de las fuerzas militares durante sus manifestaciones. Fueron perseguidas, detenidas y algunas desaparecidas. Incluso hubo infiltraciones al movimiento, como el caso de un oficial de la Armada que se presentó ante las madres como el hermano de un desaparecido, bajo la identidad de Gustavo Niño, pero en realidad era el teniente Alfredo Ignacio Astiz, quien las acompañó durante semanas en sus actividades hasta ganarse su confianza, y entabló una relación de cercanía, particularmente con Azucena Villaflor, una de las madres fundadoras. Astiz fue pieza clave en el secuestro y posterior asesinato de aproximadamente 12 personas, algunas madres y activistas por los derechos humanos, como fue el caso de Esther Ballestrino Careaga, Mari Bianco y Azucena Villaflor de Vicente, y las monjas francesas Léonie Ducot y Alice Dumont, en diciembre de 1977. Este hecho aconteció días antes de la publicación de la primera solicitada, una página entera que fue publicada en el periódico La Nación, con los datos de todos las y los detenidos y desaparecidos. Sin embargo, tal y como lo hubiesen deseado las madres que fueron desaparecidas, las rondas y el trabajo de este grupo de mujeres no cesó,
transformando el dolor individual de la pérdida de sus hijos en una lucha colectiva. Pasaron de ser sujetos individuales a ser sujetos colectivos, transformaron su odio en vida, en lucha por la vida. Lograron construir una asociación por medio de la redacción de normas estatutarias. El movimiento se erigió y consolidó con el transcurrir de las semanas. Recurrió a estrategias políticas como las llamadas marchas de la resistencia, que surgieron en el año 1981 y en las que la plaza era ocupada durante 24 horas continuas. Esta actividad fue desarrollada por más de 2 décadas. Mediante estas formas de reunión, las madres trasladaron a la esfera pública una mirada hacia la dictadura que era vetada, y cualquiera que se atreviera a hablar de ella casi firmaba una condena de muerte. Lograron consolidar su imagen e identidad como movimiento, obteniendo un mayor reconocimiento y así dando su propio diagnóstico de la realidad social. Las madres de la plaza y el movimiento por los derechos humanos comenzaron a visibilizarse. Por las inéditas rondas en la plaza, sus cientos de denuncias junto con las de otros movimientos sociales y las numerosas denuncias de argentinos que vivían en el exilio y que estaban al tanto de las tenebrosas circunstancias. Ante esta situación, y como una estrategia mediática desde la cúpula militar para limpiar su imagen, Argentina abrió sus puertas para ser el país anfitrión del Mundial de Fútbol de 1978 y, consecuentemente, con los ojos del mundo posados en el monumental estadio de River Plate, mostrar un país en paz. En la China, en el Japón, en los Estados Unidos, en el África, en Londres o en Alemania, en el Congo o en el Sudán, todos dirán, este es el país organizador del Mundial, esta es la Argentina que nos muestra hoy cómo es geográficamente, políticamente, cómo es su juventud, cómo es su belleza. Pero aquel 1 de julio de 1978, coincidencialmente, era jueves, día de ronda, y mientras la mayoría de los medios de comunicación internacionales reportaban este eufórico evento, la televisión holandesa transmitió en directo la ronda de las madres de la Plaza de Mayo, hecho que tuvo violentas repercusiones para el movimiento, pero que inevitablemente fue un detonante que acentuó la atención extranjera en el país, que se profundizaría con las visitas de las madres a otros países, reuniones con organizaciones defensoras de derechos humanos, primeros mandatarios e importantes figuras en diversas ciudades, como Washington y Roma. ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz? El gobierno dice que ustedes son mentirosas. ¿Nosotros somos mentirosas? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Está todo comprobado. En el Palacio de Justicia están todos los testimonios. En el Ministerio de Hacienda tiene todos los testimonios y todas las denuncias. La Policía Federal tiene todas las denuncias. Está todo testimoniado. Secuestraron en particular, allanaron 4 veces mi casa, me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos. Queremos todos, no los queremos a uno, a mi hijo, yo quiero a todos los hijos de todas las mujeres. ¿Cuántos son ustedes? Miles de mujeres, miles. Solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Que nos entreguen el cadáver. Dicen argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo, angustia porque desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Hay sacerdotes, hay todos.
Lágrimas de sangre. ¿Ustedes piensan? María Paula Cáceres de Simonetti tiene 17 años, cumple. Que diga dónde está mi hija. Esta es una carta que mandamos a todos los futbolistas argentinos para enterar de nuestra angustia. Quisiera que usted pudiera ver con algunos a ver si ha sido llegado a sus manos. Nosotros lo mandamos a todos. Esta es una de las copias, por favor. A ver si es cierto. ¿Dónde están nuestros nietos? ¿Nacieron esos nietos? ¿No nacieron? ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están esos bebés? Son unos asesinos. Que nuestros hijos, que nos entreguen dónde nuestros están. hijos, los hijos y los nietos. Muestren la cara y digan dónde están. Son cobardes. De tal manera que la euforia mundialista no perduró mucho tiempo, y la repercusión internacional se vería reflejada en la creación de los primeros grupos de apoyo a las madres de la Plaza de Mayo. Asimismo, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979 fue útil para viabilizar más de 5.000 denuncias de violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzosas, vejaciones a presos y presas, y la existencia de más de 400 campos clandestinos de detención y tortura. Así contribuyó a que esta situación se hiciera nacional e internacionalmente visible, tras un país que se mostraba al mundo como una proeza del orden y la rectitud. Por otro lado, y en medio de una crisis tanto externa como dentro de las cúpulas militares, a fines de 1981 eran dos las alternativas para la perdurabilidad del régimen. Por un lado, una paulatina apertura política, y por otro, una profundización del autoritarismo, resultando victoriosa el ala más radical que llevó al poder a Leopoldo Fortunato Galtieri, quien una vez más, para desviar el tema de los desaparecidos y la crisis, y para avivar el nacionalismo, usó el conflicto de la guerra con las Malvinas, una lid entre Reino Unido y Argentina, que inició el 2 de abril de 1981 y se extendería hasta junio de ese mismo año. Sin embargo, la mayor parte de los combatientes argentinos eran jóvenes de entre 18 y 20 años, reclutados por servicio militar obligatorio y enfrentados al imponente ejército británico, lo cual evidentemente trajo consigo una derrota que truncó cualquier clase de sentimiento nacionalista que hubiese resultado de aquella maniobra. A partir de allí, una serie de sucesos llevarían a una nueva configuración del sistema político y, consecuentemente, al llamado a elecciones en 1983 con la victoria del radical Raúl Alfonsín. Este periodo histórico, posterior a 1983, se denomina como transición a la democracia por algunos o postdictadura por otros, y se constituyó en un importante punto de inflexión en la historia argentina, y también en el movimiento de las Madres de la Plaza de Mayo, ya que este nuevo gobierno pretendía institucionalizar el problema de los desaparecidos, en tanto éste quedara en manos del sistema republicano, anhelando el cese de las rondas y la jubilación de las peticiones de las Madres de la Plaza. De esta manera se desarrolló una política dual. Por un lado, se tenía la premisa de una transición democrática con la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, la ejecución de algunos juicios a las juntas militares, exhumación de cadáveres y reparación económica a los familiares de las víctimas de la dictadura. Pero por otro, se confirmó en sus cargos al 90% de los jueces que actuaron en la dictadura, y se mantuvo en prisión a los presos heredados de la dictadura. Además, se sancionaron las leyes de punto final y obediencia debida. Punto Final intentó frenar los juicios a aquellos que habían sido acusados por los actos atroces acaecidos en el marco de la dictadura, mediante normas procesales extraordinarias. Estos hechos trajeron consigo enormes repercusiones en el movimiento de las Madres de la Plaza. En tanto se dio una división en dos facciones, cuya diferencia fundamental estaba relacionada con la posición a tomar respecto a las políticas del gobierno de Alfonsín, cuestiones de corte electoral dentro del grupo y márgenes de participación.
De esta manera, las antes Madres de la Plaza de Mayo se consolidaron en la Asociación de las Madres de la Plaza de Mayo, liderada por Eve de Bonafini, y Madres de la Plaza de Mayo, línea fundadora, con el liderazgo de María Adela Cart. No obstante, se dio una nueva etapa en la historia de la lucha de las madres, en tanto se constituyeron en una pieza fundamental para la reconstrucción de memoria histórica y la lucha contra la impunidad, mediante obras concretas como la iniciativa para la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, la creación de una universidad popular, una editorial gráfica que aborda las problemáticas de desigualdad en Argentina y en Sudamérica, una emisora y un centro de cultura, dejando de manifiesto que esta es una lucha que no se detiene y en las últimas décadas ha acogido las luchas de otros movimientos sociales. Esto, dado que fueron y son un referente de resistencia sin precedentes en América Latina. Una lucha que no deja de causar emotivas reacciones y la más profunda admiración.